Amigos de Saber Votar, este es el dato político 8:15, hoy 7 de enero del 2026. Arrancamos este año con nuestro respectivo análisis de lo que está pasando a nivel internacional, a nivel nacional. Y bueno, pues obviamente el tema que pues está dando mucho de qué hablar, pues es el tema de Venezuela. Arrancamos este año con el caso de Venezuela que pues sabemos nosotros ha tenido desde el día 3 de enero, pues hemos visto algo muy álgido, muy movido lo que se ha dado al respecto sobre el caso de Venezuela. Y es que nos enteramos en la madrugada de ese día 3 de enero que había sido capturado Nicolás Maduro, el dictador de ese país sudamericano, quien en las elecciones del 2024, del verano del 2024, sin nunca demostrar en papel que él había ganado, pues él se impuso nuevamente como presidente. Nicolás Maduro fue capturado por un equipo especializado de la inteligencia norteamericana, sin hacer un proceso de una invasión tradicional, es decir, tropas entrando de forma sigilosa, fue lo que vimos, no tropas entrando de forma violenta, sino algo muy preparado, porque fueron por él, se lo llevaron, no se quedaron ahí y simple y sencillamente hicieron su trabajo: capturar a Nicolás Maduro, a su esposa Cilia Flores, y a realizar de alguna manera lo que pues podríamos decir una de las operaciones más limpias que han hecho los Estados Unidos. Estados Unidos ha ido aprendiendo que a veces ese tipo de invasiones, ese tipo de transiciones forzosas no traen pues cosas buenas. Bueno, pues es así como vimos a un Nicolás Maduro con los brazos prácticamente amarrados, y bueno, pues así es como hemos visto en este caso las imágenes del propio Nicolás Maduro siendo llevado a Nueva York. Rápidamente vimos a Donald Trump diciendo en una conferencia de prensa un poco detalles de la operación, y siendo la figura estelar Marco Rubio, el secretario de Estado de la Unión Americana. Hay que poner atención porque Marco Rubio esto le gana puntos para la candidatura presidencial en los próximos 2 años, en el 2028. Marco Rubio, de origen cubano, pues trae un interés muy particular por todos estos casos. Y bueno, no fue por democracia, es por un tema que tiene que ver con el narcotráfico. Ese es el argumento que se dio de la captura. Y bueno, pues para muchos sorprendió que el propio Donald Trump dijo que iba a ser una transición en la que Estados Unidos iba a jugar el papel de ser el operador, pero que iba a dejar a el gobierno de Venezuela, el actual modelo del madurismo, encargarse de esta transición obligada. ¿Con quién? Con Delcy Rodríguez, de la que vamos a hablar más adelante. Sorprendió para muchos que no se dijera, no se mencionara a María Corina Machado como la sucesora o como la encargada de gobierno. Eso tiene una lógica. No se destruyó el sistema político de Venezuela. El ejército sigue estando a manos del modelo chavista. No solamente las Fuerzas Armadas, sino distintos grupos, y entre ellos el Congreso, la Asamblea Nacional, al igual que prácticamente toda la estructura de gobierno. En otras palabras, fue sacar al tumor para mantener la enfermedad, pero presionada bajo la dinámica. María Corina Machado ha salido a un poco tratar de minimizar la respuesta que dio el propio Donald Trump. Incluso ha sugerido pues también compartir el premio Nobel de la Paz que ella tiene con el propio Donald Trump. Para muchos ha sorprendido la respuesta del propio Trump en esta dinámica de haber dicho que, bueno, María Corina Machado tenía el liderazgo, la simpatía de todos para ser encargada del gobierno. Pero ojo, son parte de las jugadas, son parte de las dinámicas, porque lo que va a buscar el gobierno de Estados Unidos es quien le garantice la cantidad de petróleo suficiente, quien le garantice ciertas dinámicas para evitar problemas como le ha pasado a Estados Unidos. Recordar las sucesiones de Afganistán, la de Irak y de algunos otros lugares donde no atendió a detalle
Aquí parece que hay un tema más de bisturí y mucho tiene que ver el papel de Marco Rubio. Repito, hay que ponerle el ojo para la elección presidencial del 2028. Y bueno, pues estas imágenes de ver a Maduro atado de manos y dirigiéndose junto con su esposa Cilia Flores hacia la justicia norteamericana, pues fueron las que dieron la vuelta a todo el mundo, pero interesante porque vemos a un Maduro que de repente como que no muestra tristeza, muestra incluso, es retador, es una forma de tratar de dar una imagen de fortaleza ante esta situación. Y lo interesante es el papel de Cilia Flores, la que era la primera comandante, la primera dama de Venezuela, porque ella jugaba un papel importante, no solamente era miembro de la Asamblea Nacional, sino también jugaba un papel en la toma de decisiones. Y según los informes de los propios Estados Unidos, ella jugó un papel importante en el cártel de los soles y en la distribución del propio narcotráfico. Cilia Flores, la segunda mujer el segundo matrimonio de Nicolás Maduro, con el que lleva ya más de 20 años, no tuvo hijos con ella, tenía un papel importantísimo dentro de la dinámica del poder en Venezuela. Por eso también el que ha sido ya capturada tiene un gran simbolismo. Según la información que se ha dado por parte del propio gobierno de Cuba, pues hay una mención importante de que ella se entregó para acompañar a Maduro. Eso es lo que han dicho en la prensa de ese lado, pero lo que es una realidad es que también estaba ella muy involucrada en esta propia dinámica. Y bueno, ¿qué decir de Delcy Rodríguez? Aquí vemos a Delcy Rodríguez rumbo a la toma de posesión. Aquí es importante ver algunos de los personajes que están acompañando ahí. Ahí está Vladimir Padrino, jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Al lado de él se encuentra Diosdado Cabello, que es algo así como el ministro de Interior en estos momentos. Vemos a un soldado de la Fuerza Bolivariana y al lado vemos a Delcy Rodríguez de vestido verde dirigiéndose a la toma de posesión. Atrás de ella está Nicolásito, el único hijo que tuvo Nicolás Maduro, su primer matrimonio, que actualmente es miembro también de la Asamblea, también legislador. Y al lado de Delcy está Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy y quien es actualmente el presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, mucho se habla de que los traidores de haber entregado a Nicolás Maduro son precisamente Delcy y Jorge Rodríguez. Y aquí es importante mencionar algo porque Delcy y Jorge Rodríguez son hijos de precisamente Jorge Rodríguez, el fundador del partido de la Liga Socialista, un partido marxista fundado en los años 70 allá en Venezuela, y él pues fue financiado y apoyado por el gobierno de Fidel Castro en aquella época, cuando Fidel Castro empezó a crear partidos comunistas y socialistas por todo el continente. Y bueno, Jorge Rodríguez jugó un papel importante en la formación de Hugo Chávez y la formación de Nicolás Maduro. Incluso el registro del partido de la Liga Socialista fue fundamental en su momento para la formación de las primeras coaliciones de gobierno del propio Nicolás Maduro, del propio Hugo Chávez. Y Delcy Rodríguez ha jugado un papel importantísimo durante esta época. Ha sido desde no solamente vicepresidenta, sino también ha sido ministra de Comunicaciones, directora del Banco Central, también ministra del Petróleo, una serie de cargos, canciller, que fue uno de los que fue más famoso, incluso vino a México en su momento, es uno de los que le han dado más fortaleza a Delcy Rodríguez. Y bueno, su hermano Jorge, pues ha sido, entre otras cosas, presidente del partido y dirigente del Partido Socialista Unificado de Venezuela y también pues miembro de la Asamblea Nacional. Así que estos dos hermanos, todo indica que podrían haber sido los que entregaron parte del asunto. Y bueno, el Tribunal de Justicia venezolano, el máximo tribunal, pues rápidamente dijo que ella tenía que tomar posesión, y aunque ella en su discurso ha dicho que Maduro es el único presidente y que apoyan al comandante Maduro y a la primera comandante Cilia Flores, en los hechos es que ellas ya negociaron con Estados Unidos, y bueno, Estados Unidos hace su propia dinámica muy particular. ¿Qué es lo que podemos esperar para el futuro de la región? Primero, las reacciones.
Vimos las reacciones, por ejemplo, de un Lula da Silva, muy fuerte, haciendo pues solicitud para que la ONU intervenga en el tema rápidamente, cosa que no hizo Lula en las violaciones a los derechos humanos que se hicieron en Venezuela desde hace varios años. También vimos a Pedro Sánchez del gobierno español también haciendo un llamado a la paz, al derecho internacional, a los principios de la Carta de Naciones Unidas. A Claudia Sheinbaum también haciendo uso de la parte jurídica, no la parte política. Eso es interesante. Hay miedo, obviamente, a tratar de decir una cosa que sea distinta. Y bueno, pues con la salida de Maduro, con esta transición que está siendo forzada, que posiblemente sea en el mediano o largo plazo, pues poco a poco se va a ir despintando parte de esta dinámica. Hubo otros, obviamente, en la región, el futuro presidente de Chile, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que felicitó esta acción, dijo que era una gran noticia para la región, que ahora comenzaba una tarea mayor para los gobiernos de América Latina, que se debe de asegurar que se abandone el aparato del régimen del poder y que rinda cuentas el gobierno de Venezuela, y también el que salió a festejar, no con declaraciones de tweet, sino directamente con un mensaje a los argentinos, fue precisamente Javier Milei, quien reconoció al propio Donald Trump por estas acciones. Y otro también que hizo señalamientos fue Giorgia Meloni, pues también haciendo algunas críticas a la toma por parte del gobierno norteamericano, pero dándole su lugar obviamente al tema de que la captura de Nicolás Maduro ayudaba a la formación de la libertad y que era un espurio porque no había ganado las elecciones del 2024. Y bueno, obviamente no podían faltar dentro de las reacciones, pues figurones como el señor Noroña, que pues se encuentra de vacaciones en Italia y que fue un ciudadano lo interceptó, lo señaló, lo evidenció, y bueno, obviamente pidió el señor Noroña, Gerardo Fernando Noroña, que Trump se retracte de todo lo dicho, que vuelva a poner en libertad a Maduro. Y bueno, obviamente parece que Trump tuvo pues no un buen sueño porque Noroña lo amenazó, y salieron a las calles de diversas partes del mundo para festejar este asunto y otros para protestar, para apoyar al propio Nicolás Maduro. Pero la gran pregunta, ¿dónde se encontraban todos estos países que supuestamente apoyaban con todo a Venezuela, al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Dónde estaba China? ¿Dónde estuvo Rusia para proteger? El único que estuvo ahí fue Cuba en su justa dimensión. Y bueno, también con esto reapareció Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? El expresidente de México, que siempre reitera cuando aparece que está retirado, pero él tenía que dar su opinión y pidiéndole a Trump que pues no, mejor se olvide de hacer este tipo de situaciones, y recordó al benemérito de las Américas, a Benito Juárez. Obviamente Andrés Manuel podía quedar fuera de un amigo y socio, como es el propio Nicolás Maduro, como lo fue del gobierno mexicano, y que ahora, hay que decirlo, puede haber una situación, y ahí podríamos, se ha dicho en muchos lados, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. El gobierno mexicano es algo que tiene que estar haciendo ahorita, porque sí está señalado el gobierno mexicano de ser parte de los vínculos de lo que tiene que ver con todo el tema del narcotráfico, del cártel de los soles. Están los expedientes del gobierno mexicano, están los expedientes, obviamente, el cártel de Sinaloa y otros al respecto. Y el que más tiene que ponerse a temblar es Cuba. Cuba es el que tiene una situación compleja porque vivía de Venezuela desde el primer día de Hugo Chávez, desde 1999, la gran cantidad de petróleo. Hoy se ha dado a conocer, por cierto, por la revista New York Times, que el gobierno de México es el que está dando ya más petróleo que incluso el de Venezuela. Y bueno, pues algo que en otros lugares nos hubiera sorprendido, resulta que Cuba decretó 2 días de duelo nacional porque 32 militares que cuidaban a Maduro fueron muertos en esta operación. Pero el gran tema aquí es que ¿por qué esos militares que tienen que ser unos militares cubanos precisamente con el señor Maduro, cuidando al señor Maduro? Lo tendrán que ser el gobierno de Venezuela. Ahí es una injerencia, y ahí es la demostración de que Cuba obviamente está desde el punto de vista ideológico atrás del gobierno de Venezuela,
y es el que más se pone a temblar. Por eso las declaraciones del propio Marco Rubio y Donald Trump de que no será necesaria una parte armada para Cuba, sino que Cuba irá cayendo automático una vez que ha sido abandonado por Venezuela. ¿Quién puede mantener a Cuba? México, y esos son uno de los temas que sin duda tendrán mucho efecto. Pero ahí vemos a Miguel Díaz-Canel pidiendo pues que haya justicia para Venezuela cuando tuvo atentados militares. Por cierto, de esos atentados militares había gente entre los 60 y los 24 años de edad. Había dentro de ellos coroneles, tenientes, mayores y soldados rasos. Todos esos dentro de los que estaban protegiendo y cuidando al propio Nicolás Maduro. Bueno, el tema ahora es el proyecto de Trump. ¿Qué sigue para Trump? Bueno, para Trump, obviamente, este es un golpe en la mesa para demostrarle a Rusia, para demostrarle a China, para demostrarle a Irán, para demostrarle al BRICS que ahí está el líder de Occidente, que en este hemisferio él manda. Eso es parte del mensaje importante de Donald Trump. Obviamente hay una condena por parte de los rusos, de los chinos, de Irán, que piden la liberación inmediata de Nicolás Maduro, que eso se va a ver muy difícil porque ya empezó su juicio y en marzo tendrá su siguiente parte, pero es un mensaje fuerte para ellos. Y Rusia lo sabe por el tema Ucrania, que la cosa no va a estar tan sencilla. También ya lo sabe en automático en esta parte el propio gobierno chino, porque el mensaje de Trump el día de ayer fue que se tiene que dar por parte de Venezuela entre 30 y 50 millones de barriles diarios a los Estados Unidos. Y eso es un mensaje de cortas relaciones con China, cortas relaciones con Rusia, tienes que alinearte totalmente, si no va a haber consecuencias ahora económicas. Y sí, todos sabemos que el gran atractivo de Venezuela es el petróleo. Es el país con más reservas de crudo, estamos hablando de 303 mil millones de barriles de petróleo que tiene Venezuela. ¿Por qué Venezuela tiene tantas reservas? Porque su falta de tecnología provocada por los gobiernos de Chávez y de Maduro, que ahogaron a la industria petrolera de Venezuela, pues ahí estamos viendo las consecuencias del mismo. No hay tecnología, pero sí hay reservas. Y obviamente muchos dirán, oye, pero sí, Estados Unidos va por el petróleo. Sí, Trump lo ha dicho, no ha negado absolutamente nada de eso. Lo que sí es interesante de todo esto es que el gobierno de Venezuela antes regalaba el petróleo sin beneficiar a su pueblo, a Cuba, a Rusia, a China, a Irán, aunque Irán tiene también una gran cantidad de petróleo, pero todo eso era parte de un juego. Por eso en el proyecto de Trump, pues sí va el tema del petróleo y va un tema para darle una respuesta a Asia sobre la dinámica. Y ojo, porque aunque ya fue capturado Maduro, no sigue, o mejor dicho, siguen dos personajes dentro del paquete. Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. Interesante, no aparecen los Rodríguez, sí aparecen ellos, sí son los que están mencionados en los temas del crimen organizado, y eso es parte del proyecto de la narrativa que va a tener el propio Trump. Ojo, porque van a ir por los otros. Se pueden sublevar, es posible, pueden hacer acciones contra Delcy Rodríguez, es posible, están amarrados de las manos, y eso es parte de lo más interesante. Vámonos rápidamente al datillo político de esta ocasión, y es la reforma electoral. Sí, regresamos al tema nacional, y es que ya se anunció que para marzo estará esta reforma electoral. Una reforma electoral que le puede traer dolores de cabeza a Claudia Sheinbaum, y no dolores de cabeza de la oposición, olvídense de eso, sino problemas de cabeza que le puede ocasionar, en este caso, sus propios aliados, el PT y el Verde, que han manifestado que parte de esta reforma electoral que presentará Claudia Sheinbaum en los próximos días, de su modelo y de su aprobación en el Congreso a partir de febrero y que terminará en marzo. ¿Por qué tienen que ser en esas fechas? Porque tienen que ser antes de que empiece el proceso formal, que es en agosto o septiembre, pues tienen que hacerse todas las modificaciones. Es una reforma constitucional, implica ir al Senado, ir de regreso a diputados, la aprobación de los congresos de los estados, todo eso en ese paquete. Y bueno, pues en parte de este juego es que el propio Pablo Gómez tendrá que acomodar bien las piezas
para que no haya problemas con los aliados electorales, pero esta reforma electoral es el gran distractor para este momento para el gobierno mexicano, señalado en el caso de Venezuela. Así que, pues, muchos pronunciamientos, muchas quejas por parte de muchos, pero lo que es una gran realidad es que ya estamos prácticamente, pues, viendo el fin de esta reforma electoral que genera polémica para muchos. Bueno, pues esto fue sin duda una transmisión más de el dato político. Les agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado. Los invitamos, por favor, a que sigan le den like en la campanita, sigan la campanita, le den clic en la campanita de YouTube, también nos den like en el Facebook y también no olviden hacer, seguirnos en WhatsApp. Estamos en WhatsApp, ahí en nuestro canal de análisis político de Guillermo Torres Quirós. Esto fue el Dato Político 8:15, hoy 7 de enero 2026. Hasta la próxima.